97.9. Para todo aquel que anda circulando por la ciudad de Buenos Aires o que haya circulado durante estos últimos días, estos últimos meses, te diría, se habrán dado cuenta de la cantidad de locales en alquiler y en venta que hay en Capital Federal. En el bimestre marzo-abril de este año, la cantidad de locales vacíos creció un 30,7% en relación al mismo periodo, marzo-abril de 2025. Comparado con enero-febrero, hubo un descenso del 2,5%. Estamos en comunicación con Matías Bolis Wilson, él es economista, jefe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, justamente para hacer un análisis de esta situación que sigue creciendo, sigue aumentando la cantidad de locales que dejan de tener un servicio disponible para la gente. ¿Cómo estás, Matías? Eleonora Pérez Caresi te saluda. Eleonora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu primer balance ante esta situación? Bueno, yo creo que hay dos razones. Nosotros medimos estos locales vacíos en la ciudad de Buenos Aires desde 2014, en las principales arterias comerciales, siempre las mismas para que la serie sea comparable. Y tuvimos es por bimestre, y tuvimos último bimestre, el bimestre anterior, el segundo bimestre del año, un aumento, como decías vos, del 30,7%, pero una baja con respecto al primer bimestre del año del 2,5%. Acá hay que cruzar datos y hay que analizar un poco qué es lo que está pasando. A ver. Primero, el indicador de consumo que hacemos en la Cámara no nos da una caída para justificar este aumento de locales vacíos, nos da una caída del 1,3% con respecto, el último dato es el de abril de este año, o sea, interanual contra abril del año pasado nos da 1,3% y 0,3% de comparación mensual, con lo cual no estamos viendo una caída del consumo que justifique este aumento de locales. Sí hay un amesetamiento que estamos viendo desde principio de año, pero el año pasado recuperó fuerte el consumo y no vemos que esa sea la causa principal. Matías, eso Lo puede que ser... sí notamos... Pues perdón. Eso puede ser porque hay un cambio en la forma en que la gente consume, que tal vez ya es mucho más online que el hecho de ir a un local. Y al comerciante no le conviene, si va a vender online, tener un local. Exactamente. Eso, mira, es una tendencia que nosotros veníamos observando desde antes de la pandemia. Es un claro fenómeno que no solo pasa en Argentina, sino pasa en el mundo. Cuando vos mirabas los números de e-commerce, crecían mucho más fuertes que las ventas minoristas, con lo cual hay algo de eso. Con la pandemia hubo una reconfiguración de la demanda claramente, y la oferta se adaptó a esa demanda, y muchos nos acostumbramos a recibir lo que compramos en nuestra casa o en la oficina, y eso se profundizó con la pandemia. Entonces, un poco lo que está pasando es la oferta comercial se está adaptando a esa nueva demanda, y además bajás los costos fijos de tener un local, claro, a la calle. De vuelta, las dos cosas están pasando en todo el mundo. Sí, claro, algo está afectando el amesetamiento del consumo, pero si mirás los números que publica, por ejemplo, la Cámara de Argentina de Comercio Electrónico, el comercio electrónico siguió creciendo muy fuerte el año pasado, y por ejemplo la venta de electrodomésticos que publica el INDEC te da para el año pasado números récord en términos de volumen para la mayoría de los rubros de electrodomésticos. Así que algo de esto está influyendo en esta configuración de los comercios. Hay que ver cómo sigue el resto del año con respecto a consumo, pero yo señalo siempre lo mismo. Si las proyecciones de crecimiento para este año te lo dice el reglamento de expectativas de mercado, te lo dice el Banco Mundial, te lo dice el Fondo, estás alrededor del 3,5% de crecimiento, yo no me imagino la economía, el PBI creciéndote
al 3,5% y el consumo cayendo. El consumo es la parte más grande de la demanda agregada, con lo cual no me imagino ese escenario. Con lo cual el consumo debería acompañar el crecimiento de este año. Veremos cómo sigue este amesetamiento que les decía de los primeros meses del año, pero yo creo que se va a revertir. Matías, hay un dato de lo que fue el hot sale de estas semanas, que fue que la gente estaba buscando comprar en cuotas. Que esto quizás tiene que ver con el repunte, por ejemplo, de un bien un poco más durable como puede ser electrodomésticos, no sé, me dirás vos, pero ahí no hay quizás una beta para repuntar lo que, si bien vos decís que el consumo está estabilizándose, como para repuntar todo eso que se perdió. ¿Se está pensando en algo al respecto? ¿Hay algo que identifiques respecto de comprar en cuotas más que la cuestión de los precios quizás? Sí, mira, hay un movimiento claro. Nosotros el año pasado lo detectamos, hubo un cambio en la composición de la cartera de consumo, tendiendo más hacia los bienes durables, como decías vos. La reaparición del crédito, vos pensás que en un mercado de ahorro y de crédito muy chico, como es el de Argentina, la aparición de el Estado financiándose en ese mercado chico, lo que hace es un desplazamiento del crédito del sector privado hacia el sector público. Entonces, cuando el Estado empezó a retirarse del financiamiento escaso que había, empezó a volver el crédito privado, perdón, al sector privado, y eso creo que lo notamos todos. En el último tramo del año pasado sí hubo un amesetamiento, pero debería volver a retomar el crédito. Insisto, el crédito con respecto al PBI, que es una forma de ver el tamaño del sistema financiero, sigue siendo muy chico en Argentina. Eso es producto de las crisis, por ejemplo, de la crisis de 2001, que especialmente golpeó al sector financiero y no se recuperó. Entonces, el crédito disponible sigue siendo chico, y para crecer claramente necesitas que ese crédito siga aumentando. Y algo relacionado también a lo que dijiste respecto de los costos fijos y esto que te mencionaba L de las compras online. ¿Estás viendo así como el peso de los servicios en los salarios está creciendo mucho en términos de esto, del peso, de cuánto a vos te significa poder pagar estos gastos que son inflexibles en los locales en alquiler, que se alquilan, perdón, en sostener un local, una evolución de esos servicios y cómo o qué estrategias se están usando también para poder sostener, ¿no?, los locales que deciden continuar con las ventas físicas? Sí, claramente, recordemos cómo estaba la economía a finales de 2023, los que hemos pasado crisis como la que mencioné recién de 2001, sabemos que los costos a largo plazo son altos, con crisis profundas, y cuando empieza a estabilizarse la economía, vos tenés muchos cambios de precios relativos. Parte de los precios relativos eran las tarifas, los servicios que estaban retrasados, obviamente empezaron a reequilibrarse, y eso influye en la cartera de consumo de las familias. Un dato que no es menor, que la Argentina no crece desde 2011. Entonces, para volver a crecer de forma genuina, vos tenés un lado de la biblioteca que te dice, bueno, incentivá la demanda agregada, pero vos pensás que si incentivás la demanda agregada en un contexto recontra inestable como era el que teníamos, al borde de una hiperinflación, fomentás más ese estado inflacionario de desequilibrio. Y si vemos los números de la evolución de la economía argentina, que desde 2011 no crece, no iba a funcionar eso. Entonces, lo que estamos esperando ahora es que la economía empiece a crecer de forma genuina. Quizás no va a crecer tan rápido el consumo, porque
creemos que el modelo está más apuntado hacia la inversión, pero de vuelta, no creo que no le sirve a nadie que un año crezca la economía y al año siguiente caiga. Si vos mirás de vuelta el gráfico de lo que es la evolución de la economía argentina desde 2011, que son muchos años, vamos casi por 15 años, es mucho tiempo, y pensar que todas las variables sociales más importantes como pobreza, indigencia, empleo formal, informal, dependen de eso. Incluso las ganancias de los comercios, de las empresas, dependen de que la economía crezca. Entonces, hay que, como estrategia, creo que es muy importante la inversión y tener un poquito de paciencia, pero para poder tener ese crecimiento genuino y sostenible. Matías Bolis Wilson, economista, jefe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. Muchas gracias, que tengan lindo día. Igualmente.